Entonces Morena está haciendo fraude. Yo creo que estás haciendo un comparativo que no aplica, Luis Carlos. No, es que, perdóname, Sergio. El momento del 2006 en la historia está grabado en muchos mexicanos y todo el mundo te ubica a ti como parte de ese fraude. Un mito fundacional. Y lo eres, no es un mito fundacional, es una realidad. Bueno, cambiemos de tema porque esto ha sido una repetición. Luis Carlos Ugalde fue presidente del IFE. Sí. No queremos un presidente como lo fue él. Lo voy a decir con sus palabras, Luis Carlos. Pusilánime. Fuiste parte del fraude del 2006. Que básicamente son los que andan defendiendo o que anda moviendo Lorenzo, que ni siquiera los visualizo en algunos partidos de oposición, que sí tienen la intención de ir hacia una reforma. Es un tema que, lo digo muy claro, están moviendo Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama y se está valiendo de algunos personajes como Luis Carlos Ugalde y otros para defender algo y que es tomado por algunos actores políticos. Hola amigos, muy buenas noches y bienvenidos a su canal ADN Nacional. Soy su amigo Alex y el día de hoy, lunes 14 de noviembre del 2022, les quiero presentar este agarrón entre el diputado Sergio Gutiérrez Luna y de Luis Carlos Ugalde, quien fuera el presidente del IFE entre el año 2003 y el 2007. O sea que en el 2006 este señor estuvo involucrado en ese fraude electoral donde pues Borolas se robó la presidencia en aquel entonces. Este debate que tienen ellos dos es por la reforma electoral, en donde pues durante toda esta hora Luis Carlos Ugalde, a pesar de ser un opositor, acepta en varias ocasiones que sí tiene cosas buenas, o varias cosas buenas, la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, pues en su postura de defensor de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, aunque él lo niegue totalmente, pues Sergio Gutiérrez Luna le acomodó una arrastrada tremenda que el señor mejor se quedó callado, pidió que por favor cambien la conversación porque ya no tuvo manera de cómo sostener o cómo defenderse. Increíblemente, Luis Carlos Ugalde señala también que Lorenzo Córdoba es un indiscreto porque habla demasiado. Él dice que el INE no debería de ser una institución que tenga pues mucha visualización. El INE debería de permanecer callado, amonestando a los partidos que tenga que amonestar, pero se han vuelto a raíz de Lorenzo Córdoba y el ego que tiene este señor, pues un instituto demasiado visible. El INE y su presidente deberían de ser discretos, cosa que Lorenzo Córdoba pues evidentemente no conoce. El señor alimenta su ego a través de las encuestas para saber qué es lo que opina la gente de él y de su INE. Así que pues sin más, vámonos a ver este fragmento. No les puedo pasar obviamente la entrevista completa, el debate, perdón, completo, es más de una hora, pero sí les dejaré en el enlace del video el link para que puedan checarlo completo. Que el INE se ha convertido en una trinchera para contrarrestar a Morena. Han dejado de ser árbitros para ser parte de la oposición. Y esto debe de entenderse y debe de comprenderse como algo real, algo tangible, algo que ahí está y que amerita ser revisado y que no puede esperar. ¿Qué queremos nosotros? Nosotros queremos árbitros que estén a la altura. Analizar o hablar sobre la reforma electoral implica también entender o platicar sobre la historia del IFE-INE. Luis Carlos Ugalde fue presidente del IFE. Sí. No queremos un presidente como lo fue él. Lo voy a decir con sus palabras, Luis Carlos. Pusilánime. Fuiste parte del fraude del 2006. Tampoco queremos el otro extremo. Un presidente como lo que es hoy Lorenzo Córdoba, protagonista faccioso, que solo alimenta su ego a través de encuestas pagadas con recurso público. Queremos un árbitro que no se vea, que haga su trabajo, que dé garantía y certeza a todos. Y eso pasa por las reglas del juego. ¿Que no se ve es necesariamente lo mismo que hacer bien su trabajo? Yo creo que es parte de un árbitro. Yo creo que el tema de dirimir controversias conlleva a la prudencia. Viene de la mano de bajar el perfil para que los jugadores sean quienes estén en la cancha y que se vea menos la mano de quien está dirimiendo estos posibles conflictos. Y, por supuesto, hay que decirlo muy claro, en un ambiente que es el mandato que nosotros tenemos de la elección de 2018 y de 2021 de austeridad. Ese es un tema muy importante. Ahorita hablamos de austeridad, pero Luis Carlos, ¿tú coincides en esta crítica del excesivo protagonismo de quien hoy está al frente del INE, de Lorenzo Córdoba, de esta crítica puntual que hace Sergio, o no ves el INE de esta manera? Antes de contestar esto, quiero nada más hacer una aclaración a Sergio. Este mito fundacional del fraude electoral de 2006 sigue siendo un mito, porque hoy no ha habido una sola prueba, un solo video, una sola grabación de aquella conspiración que debió haber existido para hacer un fraude de la magnitud que tiene que tener un fraude para cambiar un resultado. Parte de ese fraude, por eso, Luis Carlos. Sergio, Cuéntanos aquí mejor Sergio, el tema del fraude. más bien quiero que me digas cuál es la evidencia
ese llamado fraude, porque sigue siendo un mito ese fraude. Fuiste cómplice del Consejo Coordinador Empresarial en la campaña Esperantijo contra Andrés Manuel. No lo paraste. Estoy preguntando se que me paró digas. a través de acciones que en aquel momento emprendió la representación que tenían ante el INE. Sergio, Tú fuiste cómplice de eso. Dime cuál es el fraude. Fraude significa alterar los votos No, de una no. elección. Fraude significa una acción concertada para obtener un beneficio que no era dable por la vía jurídico legítima. Y de eso tú fuiste parte. Sergio, No hay duda. nuevamente, no hay que estirar No el hay duda. significado de las palabras. Fraude, si tú tomas el diccionario de la Real Academia, dice Estamos hablando de alterar política, los Luis Carlos. resultados. Ahora, Pero si no fue fraude, ¿qué fue lo que sí hubo que no estuvo bien? en lo esa que ha elección? habido en México en los últimos 30 años, y yo lo he escrito, y luego en 2021 y lo hubo en 2018, son condiciones deficientes de la competencia electoral, como intento de compra de cohesión del voto, financiamiento ilegal de campañas, clientelismo, penetración del crimen organizado. ¿Eso lo ha habido? Sí, sí lo ha habido. Y las condiciones de competencia son muy lamentables. Y para cambiar todo eso- Pero fraude, que significa alterar los votos depositados en una urna, no ha habido, Sergio, ninguna evidencia que en los Un últimos fraude 30 años... genérico del que tú fuiste parte, y eso lo sabemos Bajo todos. ese, Está criterio, escrito en la historia, como un capítulo muy triste. criterio, Sergio, en 2021 hubo fraude. En la consulta de revocación hubo fraude por los intentos de movilización del voto de Morena. Si hablamos de eso, entonces Morena está haciendo fraude. Yo creo que estás haciendo un comparativo que no aplica, Luis Carlos. No, es con que, todo respeto. perdóname, Sergio. El momento del 2006 en la historia está grabado en muchos mexicanos y todo el mundo te ubica a ti como Ha parte de sido ese fraude. un mito fundacional. Y lo eres, no es un mito fundacional, es una realidad. Bueno, cambiemos de tema histórica. porque esto ha sido una repetición. Hemos discutido Simplemente, varias veces ya en este espacio con Luis Carlos Ugalde, incluso casi la semántica de la palabra fraude, y de ahí no salimos de la discusión. Entonces, pero ¿cómo hubiera sido la elección de 2006 si estuviese en vigor el tipo de reforma que hoy está proponiendo el gobierno? ¿Qué cosas que pasaron en 2006 no pasarían con una institucionalidad electoral como la que está proponiendo hoy López Obrador? A ver, yo creo que hay que partir de algo que les estás haciendo caer a muchos en error. Hay muchas propuestas, más de 80 iniciativas. La decisión que se tomó en la Cámara es formar un grupo plural Ok. para, con base en eso, elaborar una propuesta. Es decir, en este momento no hay una propuesta. Hay decenas de propuestas de todos los partidos. O sea, la del de todos presidente los- no tiene preeminencia. Es una iniciativa. Es una de varias. Evidentemente, nosotros podremos tomar algunos puntos de esa iniciativa y es lo normal en una negociación. Si los partidos políticos se sientan a construir una reforma electoral, es dable que haya perspectivas, puntos o propuestas de los que están Pero construyendo entonces, esa reforma. solo para precisar, tú entonces no necesariamente asumes como tuya toda la propuesta que presentó el Ejecutivo Federal. Mira, lo que hemos acordado es asumir todas las iniciativas para a partir de eso construir una propuesta de reforma electoral que hasta el momento no existe. Se está trabajando en ella para llegar a un punto. Ahora, tú mencionaste, Luis Carlos, y te doy la palabra, varios elementos de cosas que pasaron en 2006, donde tú ves que hubo problemas, digamos. Tú no le llamas fraude, pero asumes que hubo ciertas... ¿Con esta reforma se atajarían algunos de estos problemas? ¿O No veo que se atajen, porque esa reforma no se ataja. Pero antes déjame comentar algo que comentó Sergio. Sí. Yo estoy de acuerdo con él en que el árbitro tiene que ser más discreto. Yo estoy de acuerdo con él en que el consejero presidente Lorenzo Córdoba a veces se excede en su postura verbal y habla mucho y critica mucho, y creo que debe ser mucho más discreto y más prudente. Menos También, protagónico. Sí, también creo que el INE debiese ser, no se debería de ver, pero para que el INE no se vea, los partidos deben portarse bien. Y la verdad es que una y otra vez en los últimos 30 años los partidos evaden la ley, simulan la ley, hacen cosas por debajo de la mesa, y el INE tiene que estar como el papá regañando a los niños. Esa es la verdad. Ojalá los partidos se autorregularan y por lo tanto el INE fuera una institución discreta que no fuera parte del juego. ¿Cómo ves, Sergio? Mira, Luis Carlos, yo la verdad no te he visto a ti decir esto de que Lorenzo Córdoba no es un presidente discreto, que debiera ser más discreto. Te he visto opinar en otros sentidos. ¿Qué te diría yo? El árbitro saca la tarjeta roja o saca la tarjeta amarilla. Fin. Hay un régimen para sancionar a los partidos, a los candidatos. ¿Qué hemos visto? Que eso ha sido utilizado por Lorenzo y por Ciro como una plataforma de proyección y como herramientas de contención para Morena directamente. Ejemplos hay muchos, y lo sé porque fui representante de Morena ante el INE. ¿Cuál es el tema de fondo? Yo creo que son dos. Darle certeza a todos los jugadores de que el árbitro sea imparcial y ir por una ruta de austeridad. Me quedo en principio con el tema de la imparcialidad. Para nosotros es muy claro que lo que ha hecho Lorenzo y Ciro y el diseño del sistema per se va enquistando grupos de poder en el INE. Lorenzo y Ciro llevan 12 años. El secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo, fue nombrado ilegalmente por ellos para completar 18 años. Eso no es sano en cualquier democracia. Tú lo sabes, Luis Carlos. ¿Cuándo has levantado la voz por eso? Yo no te he visto levantar la voz y decir, es insano que vuelvan a proponer a Edmundo Jacobo para un nuevo periodo que dure 18 años. ¿Te parece algo normal? A mí me ¿Te parece algo a mí me racional? parece que el En la profesionalismo marcha es positivo. van a decir eso. ¿Te parece positivo? No sé si la vayan a decir en la ¿Te parece marcha. positivo? Me parece que el profesionalismo es positivo, sí. Yo creo que no. ¿La reelección Yo creo que- de yo creo que Edmundo no. Jacobo te pareció una Cuando cosa ocurrió en correcta, 2000, el 2010, 2011, sí me pareció correcto, porque ha sido un funcionario muy bueno. ¿Te Y eso parece me que esté 18 años? 18 años, no sé cuánto lleva ahorita, no creo que lleve Ha sido 18. nombrado para 18 años. Bueno, creo que ahora que hay cambios sí sería saludable que cambiara, pero a mí sí me parece que un funcionario que lleva más de 10 años lo haga. Si lo hace bien, lo debe hacer. El mundo Jacobo no me parece que haya tenido... ¿Bajo esa papel lógica se protagónico. aplicaría a otros cargos?
Que si alguien lo hace bien, pues siguen esos Los cargos diputados y permanentemente. los Bueno, senadores. ¿Qué les parece si vemos algunos de los elementos de la reforma? Porque se plantea, por ejemplo, reducir gastos en actividades ordinarias, cerca de 25,000 millones de pesos. López Obrador dice que el INE es demasiado costoso y que la élite electoral vive en el derroche. Por ejemplo, recién se publicó que Lorenzo Córdoba compró a través del órgano electoral un seguro de 295 millones de pesos con vigencia hasta el año 2025, cuando él deja el cargo en 2023. Esa es una de muchas cosas. Se habla también de la cantidad de asesores, de los sueldos de los propios asesores, de los propios consejeros, de los gastos en comidas, en fin. Derrocha el INE, al menos, digamos, en sus consejeros, cantidades, digamos, groseras. Este podría ser o debería ser un elemento importante como para justificar una reforma, es decir, tener un INE más barato. Creo que sí se puede tener un INE más barato, por supuesto. Creo que se puede reducir el financiamiento público a los partidos, por supuesto. Yo lo he dicho muchas veces, solamente que hay que ver cómo. Sugerir que se debe eliminar el financiamiento público a los partidos en años no electorales me parece excesivo. Y en el INE se pueden hacer diversas maneras de reducir su costo. Claro que sí. Se puede implementar el voto electrónico. Creo que esa es una buena propuesta y se puede reducir. Me parece que guiar la discusión del INE y de su funcionamiento en cuánto ganan los consejeros, me parece que es totalmente superficial, porque ese no es el punto de por qué el INE cuesta lo que cuesta. ¿Es superficial? Fíjate que esa es la parte que no entienden. Tenemos un mandato en el 2018 y en el 2021, donde la gente votó por Moreno. Porque una de las banderas, las premisas que estaban en nuestra plataforma era la austeridad. ¿Qué quiere la gente? Que haya un ejercicio público austero. Y eso entendido en todos los ámbitos: ejecutivo, legislativo, judicial, organismos autónomos. Porque los organismos autónomos reciben presupuesto público. El entender esta realidad social, que la gente demanda que el ejercicio público es una responsabilidad de los servidores públicos. Ahí ha fallado Lorenzo de manera muy grave. Hay un mandato constitucional donde dice que los servidores públicos deben de ganar menos que el presidente. Han interpuesto recursos legales para no hacerlo. Yo no voy a hablar de legalidad, voy a hablar de ética. ¿Debieron reducirse los sueldos los Creo que consejeros? simbólicamente hubiera sido algo positivo, porque eso hubiera simplemente evitado justamente estar pensando en el desempeño del INE con base en el sueldo de los consejeros. Muy bien, mis amigos, pues vamos a dejarle hasta allá. Recuerden, la imagen está al revés por aquello de los derechos de autor. Y insisto, les dejaré el link en la descripción del video para que puedan escuchar completamente esta discusión. Imagínense a un expresidente del IFE diciendo que hablar de los sueldos estratosféricos del presidente actual, Lorenzo Córdoba, es superficial. Por supuesto que es superficial, pues cuánto ganaba él también. Entonces, pues el expresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, a mi parecer le acomodó una tremenda cepillada, una tremenda arrastrada en este programa de La Octava. Y esto fue muy sencillo, ¿por qué? Porque no tuvo argumentos Luis Carlos Ugalde para decirle, estás equivocado, Sergio. No, es una realidad. El INE necesita urgentemente una reforma, una modificación. Pero bueno, esto está todavía en veremos, estamos en espera de que los legisladores hagan su trabajo. Y como diría Sergio Gutiérrez más adelante en la entrevista, imagínense, Movimiento Ciudadano se autoexcluyó de esta discusión. Ellos no quisieron entrar, no van a entrar a la discusión de la reforma electoral. Esto ya de veras se pasan, exigen democracia y exigen, pero no ni siquiera van a representar a estos millones de ciudadanos que están con ellos. Se me hace una total tontería. Pero bueno, ahí les dejo entonces, mis amigos, la discusión completa. Cuídense muchísimo. Si llegaron al final del video, les agradezco muchísimo su valioso like y también los invito a suscribirse al canal ADN Nacional. Y no olviden también apoyarme en mis canales alternos, Vecino Político y Pregoneros 4T Noticias. Cuídense mucho y nos vemos.